Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Los dejamos en compañía del programa Cada Día con Dios, con el pastor Remberto Parada. Maranata, mis amigos, nos alegra muchísimo poder estar con ustedes otra vez y muchas gracias por permitirnos ingresar a su hogar. Como siempre, para recordarles la cercanía de la venida de nuestro Señor Jesús. Nosotros no podemos olvidar esto y es por eso que les hacemos recuerdo constantemente, porque el anhelo de Dios es que el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesús tenga un resultado maravilloso y usted es parte del resultado. Si usted acepta a Cristo como su Salvador personal, si usted toma a Jesús en cuenta en su vida, si usted estudia la palabra del Señor, si que se comunica constantemente en oración con Dios, a Dios, entonces usted se estará preparando para ser parte de aquel grupo inmenso de personas que vayan a vivir con Cristo por la eternidad. Por eso, no olvides, Cristo viene. Preparémonos. Nosotros necesitamos constantemente la dirección divina, porque no siempre sabemos cuál es el mejor camino. Por eso es necesario solicitar el auxilio divino, buscar a Dios. El profeta Isaías en el capítulo 40, en el versículo 31, dice lo siguiente: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El profeta está terminando de mencionar por qué aquellos que esperan a Jehová tendrán esas características. Primeramente, nosotros tenemos que tomar en cuenta que Dios es el creador del universo. No hay otro creador. Por lo tanto, si usted y yo reconocemos a Dios como creador, tenemos que reconocerlo también como el único que merece la adoración de todos nosotros. No hay ningún ser humano, no hay ninguna cosa creada que pueda o que merezca recibir la adoración de ninguno de los seres creados, sino solamente nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos y le pidamos a Dios sabiduría para saber reconocer a Dios como nuestro creador. Si nosotros reconocemos a Dios como creador, entonces también reconoceremos su voluntad como la más importante para nuestras vidas. Las leyes del Señor Jesús, las leyes de Dios, son las leyes para gobernar al ser humano y para guiarlo por el camino correcto que lo lleve a la vida eterna. Eso nos dará a nosotros una fortaleza tan grande que, como compara el profeta Isaías, los jóvenes se cansan, pero aquellos que esperan a Jehová no se cansarán. Siempre tendrán nuevas fuerzas. Serán como el águila. Qué interesante es
el caso de las águilas. Después de cierto tiempo, el águila tiene que atravesar momentos tremendamente críticos. Porque llega un momento en que el águila tiene que tomar la decisión de cambiar totalmente sus plumas y cambiar su pico. Ese es un proceso normal, pero las águilas tienen que pasar esa crisis. Y entonces tienen que quedarse en su nido, esperando que suceda todo ese proceso de cambio en la vida de ellos. Por eso dice que como las águilas tendrán nueva fuerza. Cuando las águilas terminan el proceso de cambio de sus plumas y su pico, prácticamente han nacido de nuevo. Es un proceso duro, es un proceso doloroso, pero lo soportan porque tienen clarito que luego podrán volar y podrán volver a gozar de la libertad. Ese proceso, el ser humano necesita tenerlo, porque Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros seamos pulidos y transformados de tal manera que logremos entender que cuando estamos en las manos de Dios, sin duda alguna, nosotros alcanzaremos la victoria en Cristo Jesús. Por eso es muy necesario que nosotros pidamos a Dios en oración la dirección de su Santo Espíritu para que nos dé sabiduría para mirar la mano de Dios en todo lo que sucede en nuestra vida y en nuestro alrededor. Nosotros necesitamos también reconocer en Dios a un Dios amante y misericordioso. Ya hemos mencionado, pero no está de más que reconozcamos y entendamos lo que significa la palabra misericordia. Cuando Dios se manifiesta a sí mismo como misericordioso, nos está diciendo: yo no te trato a ti como tú mereces a causa de tus pecados y tus maldades. Yo te trato a ti como tú no mereces. Te trato con amor, con cariño. No importa lo que tú hayas hecho, si tú vienes a mí, yo te voy a recibir con los brazos abiertos. No te voy a recriminar, no te voy a cobrar nada de lo que ha pasado en tu vida. Para mí lo más importante es que tú vengas, y cuando vienes no te rechazo. El Señor Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, con problemas, yo los haré descansar. Y el Señor Jesús dijo también: el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, cuando tú y yo reconocemos que Dios es creador, que el Señor es amoroso y es misericordioso, entonces no vamos a estar asustados. Cuando nosotros reconocemos que las pruebas que nos vienen no son porque Dios quiere castigarnos o porque Dios se fue y nos abandonó, entonces tendremos nuevas fuerzas, porque esperamos en Jehová. Porque las pruebas son pasajeras, pero tienen un propósito. El propósito de prepararnos, de pulirnos, de mejorarnos, de purificarnos, para que nosotros podamos ser parte de la familia de Dios. Y para que cuando el Señor Jesús venga, también nosotros, que Él nos ha preparado, podamos estar con Él para siempre. Qué necesario es que nosotros nos proyectemos hasta ese día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesús, y que seamos pacientes y que esperemos en Dios mientras Él produce en nosotros la purificación, mientras Él produce
en nosotros el pulimiento. Ahora mire usted, si usted va a hacer un edificio, si usted va a poner cimientos para un edificio, usted va a ir a buscar piedras para ese cimiento, pero nunca usted pondrá piedras que no sirven. Si usted va a construir un edificio y lo va a hacer con piedras, esas piedras necesitan ser pulidas, pero normalmente las piedras que usted va a elegir son las piedras más duras. Pero para que la piedra pueda ser formada, pulida, labrada, hay que golpearla. Y a veces los golpes son muy duros, pero esa es una necesidad para que esa piedra pueda estar lista para ocupar su lugar en el edificio. Por lo tanto, cuando usted lee lo que dice Isaías, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso es porque aquellos que esperan a Jehová están confiados de que lo que el Señor está haciendo en su vida tiene un propósito. El propósito de prepararlo para que tenga nuevas fuerzas como el águila, pueda tener libertad en Cristo Jesús y tener una vida para la gloria de Dios. Esto hay que tomarlo muy en serio, muy en cuenta, porque normalmente nosotros cuando estamos en problemas, asumimos que el Señor se fue. Asumimos que el Señor me abandonó, o de pronto decimos, no sé por qué el Señor se gozará en castigarme. Cambiemos esa idea. Cada vez que nosotros tomamos en cuenta que Dios tiene un propósito, el desánimo no nos llegará. Tenemos que pensar, no puedo yo mirar las cosas desde el punto de vista humano, desde mi punto de vista, hay que mirar desde el punto de vista divino. El Señor, como nos ama, entonces nos prepara. Porque ninguno de nosotros debemos pensar que el Señor quiere perdernos. Satanás quiere que nos perdamos, pero Dios quiere salvarnos. Por eso dice el apóstol San Juan, el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Y para deshacer las obras del diablo hay que deshacerla en nosotros. Somos nosotros los que estamos afectados por la obra del diablo. Y el Señor quiere deshacer esa obra mala y hacer algo bueno en nosotros. Yo le invito a que usted incline su rostro conmigo en este momento y podamos orar para que el Señor nos ilumine y comprendamos este mensaje. Oremos juntos. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque tú nos muestras en forma tan clara tu voluntad y nos ofreces, Señor, renovar nuestras fuerzas, nuestras energías, pero también nos das como requisito que esperemos en ti. Ayúdanos, Señor, para que no seamos impacientes, para que entendamos que no podemos nosotros solucionar nada a menos que te lo entreguemos a ti, y esa es la mejor solución. Gracias por tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos presentado el programa Cada día con Dios. Dios colme su vida con las más ricas bendiciones.